Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al ver la predicación de Jonás, y he aquí hay más que Jonás en este lugar. Jesús dice, los de Nínive se arrepintieron. Entonces vamos a ver qué hicieron los de Nínive. Venga por favor a Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Cómo empieza? Creyendo a Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Clamen y conviértanse cada uno de sus malos caminos. Entonces, ¿quién sabe si se volverá a Dios y se arrepentirá? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambiar, transformar, girar. Dice él, arrepiéntanse, créanle a Dios, piensen en Dios, entiendan lo que está diciendo y cambien, giren. Si estabas haciendo esto, ya no hagas más. ¿Quiere otro ejemplo? El hijo pródigo. El hijo pródigo estaba ¿dónde? En el chiquero, en la sociedad más terrible. Pero cuando se arrepintió, se levantó y regresó a la casa de su padre. Es decir, tomó el camino opuesto al que había tomado al principio. ¿Sí me entiende? Giró, cambió. Qué gran diferencia entre el apóstol Pedro y Judas. Pedro negó a Jesús, Judas lo vendió. Judas le dolió en el corazón haber vendido a Jesús, claro, y lloró, pero no se arrepintió. Tuvo remordimiento, pero no fue capaz de llegar a los pies del maestro y decir, perdóname. Pedro, en cambio, lloró, tuvo remordimiento, pero llegó a los pies de Jesús a decir, perdón. Qué gran diferencia entre Saúl y David. David es confrontado por el profeta Natán, y Natán le dice, tú has tomado a la mujer de tu amigo. Y David dice, Señor, he pecado contra ti, perdóname Dios, y no me quites el gozo de la salvación. El Salmo 51, un salmo precioso de arrepentimiento. Pero cuando llega Samuel y le dice, Saúl, tú has pecado, Saúl dice, es cierto, he pecado, pero ¿sabes qué? No le cuentes al pueblo, que la gente no sepa que yo he pecado. ¿Sabe cuál era el interés de Saúl? Mantener la imagen. No me avergüences. Pero el interés de David, Señor, no te apartes de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es arrepentimiento. Y la Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanzará misericordia. Así que hablamos de 3 tipos de arrepentimiento. El primero de ellos, el arrepentimiento para salvación. El primer día, cuando tú te encuentras con la luz, porque Jesús es la luz del mundo. Y tú llegas delante de Jesús y te das cuenta que tu vida ha estado sucia, que hay pecado, que hay cosas que no debías haber hecho. Ese día, tú te encuentras con Jesús y le dices, Jesús, perdóname. Perdóname de todo mi pasado, perdóname de lo que hice, perdóname de mis pecados. Y dice la palabra que el Señor nos perdonará de todos los pecados. Dice que Él no vino por los justos, sino por los pecadores, para llamarles al arrepentimiento. Y ese día hay un nuevo comienzo. Y dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, que el que esté en Cristo nueva creación es. Ese día empieza todo de nuevo. Ese día tu pasado es borrado, es un pizarrón en blanco, es una hoja en blanco, donde empiezas a escribir tu vida actual, la vida en Cristo Jesús. Arrepentimiento para salvación es el que te limpia de todo tu pasado, es el que te limpia de lo que viene detrás, es el que te da un futuro nuevo. Eso es lo que la Biblia llama nuevo nacimiento. Pero hay un segundo tipo de arrepentimiento, arrepentimiento para restauración. Porque sabe, usted llegó ya a los pies de Jesús, usted ya fue limpio por la sangre del Cordero. Y la palabra de Dios dice, Jesús, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Y estando en el mundo, usted y yo nos contaminamos constantemente. Dígame que no. ¿No pecó usted el día de ayer? Yo pequé el día de ayer. ¿No pecó usted el día de hoy? Todos los días.
Todos los días, absolutamente todos los días, pecamos nuevamente. Y entonces viene esta palabra, arrepentimiento para restauración. Entonces hemos de volver nuestros ojos a Jesús y decir: Señor, he pecado, pero un abogado tengo para ti, Dios, a Jesucristo el justo, quien cada día me está limpiando de toda maldad. Ese es el arrepentimiento para restauración. Y cada día seremos restaurados. Y cada día tenemos una nueva oportunidad. Y cada día tenemos un nuevo comienzo. La pregunta que yo me hago: ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva, cuando pecaron, en lugar de ocultarse, hubieran corrido delante de Dios y hubieran dicho: Dios, pequé? ¿Qué hubiera pasado? La historia de la humanidad hubiese sido diferente. No hubiéramos cargado pecado, condenación y muerte. La pregunta entonces es: ¿qué hace usted cuando peca? ¿Qué hace usted? Usted que conoce al Señor, usted que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, ¿todos los días se pone a cuentas con Dios? ¿Todos los días se arrepiente para restauración? ¿O niega sus pecados? No, yo no lo he hecho. No, yo no hago esto. Pero sabe, aquí Dios nos dio una palabra el otro día a mi esposo y a mí. Dice la Biblia: el que confiesa y se aparta. No dice el que es descubierto. ¿Sabe? Yo no tengo que andar averiguando: ¿has pecado? ¿Tú has pecado? ¿Qué has pecado? ¿Has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has dejado de hacer? No nos compete a nosotros. El Espíritu Santo de Dios es quien tiene que redarguir en el interior de cada corazón. Y entonces será perdonado cuando esa persona se arrepienta de corazón. Todos los días. Todos los días usted ha pecado. Todos los días yo he pecado. Todos los días tenemos que buscar al abogado que tenemos para que nos defienda delante del trono celestial, para que se pare delante nuestro y le diga: Dios Todopoderoso, es cierto, ellos han pecado, pero están dispuestos a cambiar. Teniendo claro estos dos arrepentimientos, el de salvación y el de restauración, pasemos ahora a lo que dice Hebreos: arrepentimiento de obras muertas. Es tan importante revisar esto. Es como cuando yo miro mi casa, cuando llueve mucho, es cierto, la casa permaneció, la casa está libre, está puesta sobre la base correcta, pero ¿sabe qué? Yo salgo y digo: ¿habrá quedado sentida alguna pared? Porque la tormenta vino. ¿Sabe? Acabamos de leer en el tiempo con Dios acerca de la tentación de Jesús en el desierto. Dice la Biblia que Satanás le dejó por un tiempo. ¿Qué significa por un tiempo? Significa que va a volver. No piense que cuando usted obtiene una victoria, ya no va a tener que volver a luchar de nuevo. Va a seguir luchando, y va a seguir luchando con el mismo problema, con el mismo pecado. ¿No es así? ¿No dice la palabra de Dios que cuando una casa está limpia, barrida y arreglada, el espíritu que salió de esa casa volverá? El mismo espíritu. ¿Qué significa eso? Que si usted tuvo un pecado de adulterio, cuídese pues de las mujeres o de los hombres. ¿Sí me está entendiendo? No diga: ya estoy firme. Mire bien cómo están los cimientos. Mire bien cómo están las paredes. Y entonces, revisando las paredes y revisando los cimientos, entiendo y digo: Señor, tú ya me perdonaste de este pecado, no volveré a caer. Tú no tienes derecho sobre mí, Satanás. Y cuando mi esposo siempre dice: él le recuerde su pasado, usted recuérdele su futuro. Y dígale: es cierto, yo era así, pero yo voy camino al cielo, y tú, Satanás, vas camino al lago de fuego y azufre que el Señor tiene preparado para los demonios. Ese no es mi destino. ¿Por qué le digo esto? Porque siento que muchas personas viven arrepintiéndose y arrepintiéndose y arrepintiéndose toda la vida de los mismos pecados. Toda la vida de los pecados que cometió antes. Si se arrepintió, ya no los comete más. Ya cambió, ya giró, ya transformó. Si no ha cambiado, entonces no se ha arrepentido. Tiene que empezar por el arrepentimiento para salvación. Pero si usted ha dejado el pecado, ya no permita la acusación del enemigo. Una cosa es el redarguir del Espíritu Santo en su interior, que le dice: no estás bien. Y otra cosa es la acusación del enemigo y la culpabilidad. Arrepentimiento no es sentimiento de culpa. Muy por el contrario. El sentimiento de culpa no nos da futuro, el sentimiento de culpa no nos da esperanza, el arrepentimiento sí. ¿Y cuántos versículos nos dicen que el Señor no recuerda más nuestro pasado? Montones. Pero la gente no los conoce. Pero la gente se para y dice: sí, en verdad yo como así era, entonces ese es mi destino. No, no es tu destino.
Hay un nuevo destino, hay un nuevo futuro, hay un nuevo camino, hay una diferente forma de vivir, hay un cambio, hay una transformación. El que iba para el norte va para el sur, el que iba para el este hacia el oeste va. Eso es cambio, eso es arrepentimiento. Voy a leer unos poquitos versículos. Isaías 43, versículo 25, dice: Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? ¿Porque tú eres buena gente? No, por amor a mí mismo, dice el Señor, y ya no me acordaré más de mis pecados. Isaías en el capítulo 55, versículo 7: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si ya lo hiciste, ya están perdonados. Deja de seguir luchando con el pasado. Está muerto y enterrado. En Cristo Jesús hay un nuevo comienzo. Sin este fundamento no podremos seguir avanzando. No podemos seguir sobreedificando. ¿Se da cuenta por qué Satanás no quiere que usted aprenda esto? La conciencia de culpabilidad es un ancla que no le dejará avanzar. No podrá recibir todo lo que Dios tiene para usted. No podrá caminar en libertad porque hay una culpa que lo carga, pero no sirve para nada. Arrepentimiento de obras muertas, doctrina básica. Termino con este versículo. Lavaos y limpiaos, dice el Señor. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 18. Lavaos y limpiaos, dice el Señor. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Eso es arrepentimiento. Quita la iniquidad de tus manos. Deja de hacer lo malo. ¿Qué necesitas? ¿Un buen consejo? No. Necesitas a Jesucristo dentro tuyo y el poder de su Espíritu Santo. Deja de hacer lo malo, dice. Y aprende a hacer el bien. Busca el juicio, restituye al agraviado, haz justicia al huérfano, ampara a la viuda. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y mi pregunta es: si el Señor te justifica, ¿quién es el que te condena? ¿Quién? ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién? Absolutamente nadie. Porque Él es el que con su sangre preciosa ha limpiado todos nuestros pecados. Solo a través de la confesión de mis pecados es que funciona la sangre. Y es que limpia. Y es que lava. Y no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir. No hay, no existe, no importa lo que sea. La sangre de Cristo puede cubrir todos los pecados. Y ahora termino con esto. ¿En qué posición está usted? ¿Ha empezado ya su vida cristiana? ¿Se ha dado cuenta que ante el Señor vive usted en pecado y que ha estado cometiendo pecado tras pecado y la luz de Cristo ha iluminado su vida? Probablemente ha quitado la venda de sus ojos y se da cuenta de que está mal. Entonces empiece por el principio. Dígale: Señor, me arrepiento de mi vida pasada, y la sangre de Cristo cubrirá sus pecados. O tal vez usted es creyente que sigue pecando como todos los días, una y otra vez, otra y otra y otra vez. Entonces es tiempo de correr a los pies de Jesucristo el justo, nuestro abogado defensor, y decirle: otra vez caí, otra vez fallé, necesito nuevamente tu perdón y tu limpieza. O es tal vez aquella persona que está viviendo en culpabilidad por cosas que ya pasaron. ¿Quién es usted? Códigos de vida para vivir.